Vamos a ver presión hidrostática. A ver, estamos ahí. Enfoco, no enfoco. Ya está. A ver, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un fluido, ¿sí? En este fluido vamos a tomar un diferencial de volumen. Entonces, de altura de Z, de X, de Y, de Z. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que la fuerza de presión por unidad de volumen ejercida por el fluido exterior, por el fluido exterior a un volumen diferencial de B, tenemos nuestro diferencial de B, está dado por el gradiente de la presión. ¿Sí? ¿Qué más vamos a decir? Las fuerzas adicionales, como podría ser su propio peso, las describiremos por la energía potencial, por la energía potencial por unidad de masa. No es una energía potencial, sino es una energía potencial por unidad de masa. Vamos a anotarla por phi. ¿No? Entonces, del primer caso vamos a tener que... el gradiente de esta función es igual a las fuerzas adicionales como su peso entre la masa. ¿Correcto? Entonces, la fuerza adicional, ¿no?, como su propio peso, menos m. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Que la fuerza por unidad de volumen es igual al menos el gradiente de la presión. No, es el gradiente de la presión. Para darle un sentido físico tiene que ser con el signo cambiado, ¿no? Entonces, fuerza es igual a menos el volumen por el gradiente de la presión, perdón, ¿ya? Por el gradiente de la presión. En el equilibrio, estas fuerzas se anulan. Es decir, menos m o delta de m, ¿no?, con delta de b. ¿Sí? Entonces, menos delta de m potencial más menos delta de b por el gradiente, eso es igual a 0. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener, a ver, despejando, a ver, potencial, ¿dónde estás?
A ver. Ya, despejando, el gradiente de P es igual a menos delta de M sobre delta de B por el gradiente de la función. ¿Correcto? Entonces esto es densidad, gradiente de la presión menos, no sería más delta de M, delta de B, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que menos, ¿no? Para darle el signo, menos densidad, ya está. Eso es igual a ¿cuánto? A 0. Listo. Esto se va a conocer como la ecuación general de la hidrostática. ¿Correcto? Bueno, pero nosotros queríamos conocer la presión en función de la profundidad, por ejemplo, ¿no? Si está a una profundidad z, si está a una profundidad z, quisiera saber cómo sería, ¿no? Bueno, por lo pronto hemos definido la ecuación general, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora la presión, ¿sí? En función de la profundidad, ¿sí? Presión como una presión de la profundidad. Entonces tenemos nuestro recipiente, tenemos nuestro fluido y vamos a ver a una altura z que está pasando. Bien, a ver, entonces, ¿qué tengo acá? Bueno, el gradiente de la presión menos densidad, el gradiente de la función potencial es 0. Ajá. Pero esta es energía potencial por unidad de masa, ¿no? Y este gradiente solamente tiene una variación en el eje Z, ¿no? P solo varía a través del eje Z. Entonces, ¿qué voy a tener? Que será menos la derivada respecto a Z de la presión por K. Menos la densidad. La densidad, bueno, he dejado la densidad por la fuerza por unidad de masa. ¿Sí? Entonces esto va a ser, esta fuerza que se debe al peso, pues, ¿no? Ya, esto es igual a 0. Entonces menos la derivada respecto a Z de P por K. Esto es por G, ¿no? Por K, el vector K. Por K menos ρ delta de M, pero delta de M ¿a qué va a ser igual? Ese delta de M a la fuerza va a ser delta de M por G, pues, ¿no? Entre delta de M por K igual a 0. Se van las masas y que voy a tener escalarmente, que voy a tener que la derivada respecto a Z de P es igual a densidad por la gravedad, ¿correcto? ¿Qué más? Entonces la derivada de P es igual a ρg de Z.
como yo quiero la presión, no el diferencial de presión, tendría que ser un integral. Integral desde z igual a 0, entonces sería hasta un z, la presión sería P sub 0, que podría ser la presión atmosférica, hasta un P. Entonces P menos P sub 0 es igual a ρg por z, pues, ¿no? Entonces la presión en función del z va a ser igual a P sub 0 más ρg z, ¿no? Esta será la presión llamada absoluta. Y la presión manométrica no toma en cuenta la presión P sub 0, ¿no? Entonces la presión manométrica simplemente es ρg por z, ¿no? Este P sub 0 es la presión atmosférica, ¿sí? Presión atmosférica. Correcto. Entonces, si me piden la presión manométrica o la presión hidrostática, ¿no? ρg z. Oiga, y si no quisiera la presión, sino la diferencia de presión, entonces si queremos la diferencia de presiones, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Sí? Entonces diferencia de presiones, entonces lo que me estaría pidiendo es la diferencia de presión entre el punto 1 y el punto 2, donde el punto 1 estaría a una profundidad Z1 y el punto 2 a una profundidad Z2. Entonces la diferencia de presión sería desde el punto que está la presión P sub 2 o P sub 1 hasta P sub 2. ¿Correcto? Y eso correspondería a la integral de ρg diferencial de z, donde z igual a z1 hasta z2. Entonces, acá tendría que simplemente P sub 2 menos P sub 1 igual a ρg z2 menos z1. O si prefieren, la diferencia de presiones simplemente es ρg por diferencial de z. Es decir, la diferencia de presiones, lo único que se debe tener en cuenta es la diferencia de alturas, ¿no? La diferencia de presiones, la diferencia de presión depende proporcionalmente de la diferencia de altura o la diferencia de profundidades. ¿Ya está? Entonces ahí tenemos una primera parte.